Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a los webinars que hacemos cada 15 días, los viernes, a las 9:30 como hoy, en el que hoy vamos a hablar de ReadyNAS y vamos a hablar de la nueva versión del sistema operativo que saldrá muy breve, que ya se encuentra en beta, en una beta en la que se ha desarrollado, ya estamos en la versión 6.7.1 y en la que se incorporan 3 mejoras principales que vamos a hablar hoy. Por un lado, la mejora sobre la gestión del RAID de forma mucho más flexible, que nos va a permitir también escalar. ¿Para qué? Para integrar con los nuevos ReadyNAS, sobre todo el ReadyNAS de rack RR4360, que nos permite partir de 60 bahías y llegar a 120 bahías. Luego nos va a permitir la integración con Google Drive y con Amazon S3. Amazon S3 es la plataforma de almacenamiento de Amazon que te permite crear integraciones de almacenamiento cloud. De forma que podremos, por un lado, el NAS hacerlo participativo de un entorno de colaboración, como por ejemplo sería Google Drive. Vamos a ver cómo un poco más adelante. Luego veremos, como siempre, las promociones de Q2. Estas promociones van a durar hasta junio, final de junio, y formaciones y algún evento que os quiero comunicar. Bien, vamos a adentrarnos en las novedades de ReadyNAS OS versión 6.7. Como os digo, será pública ya la 6.7.1. La 6.7.0 ya se detectó un bug y de forma rápida ya lo hemos solucionado y ya estamos sobre la beta de la nueva 6.7.1 y que a principios de mayo ya debería estar disponible al público. Bien. ¿A qué ReadyNAS aplica esta actualización? Bien, aplica a todo de ReadyNAS, como sabéis, dentro de nuestra plataforma de sistema operativo de ReadyNAS OS. Hay dos vertientes, una es la vertiente ARM y la otra es la vertiente x86, es decir, la vertiente Intel o bien la vertiente en los chipsets o bien de Marvell o bien de ARC. En este caso, aplica a todos. La única diferencia que nos vamos a encontrar será en la funcionalidad de ReadyDR, que ya teníamos desde la versión 6.6. Pues bien, en la función ReadyDR, que sabéis que es la replicación por bloque, no está disponible en los modelos que no son CPU Intel. Serían los ReadyNAS 212, 214 o bien ReadyNAS 2120. ¿Qué nos va a permitir? 3 claves principales. RAID más flexible y escalable. Nos va a permitir realizar RAIDs pues hasta 100 discos. Eso es una idea, el tipo de red que se implementa en estos tamaños que podemos llegar al petabyte, pues tiene que ser capaz de poder reponerse de forma rápida y fácil contra el fallo de un disco. Luego, por otro lado, la integración con clouds o backups. Cloud. En este caso sería con Amazon S3 y también con Google Drive, que nos permite la integración con la plataforma de Google Drive de colaborativa, de uso de información y de documentación en colaboración con varios trabajadores a la vez. Nos permite integrar nuestro NAS de forma que tengamos la información en el cloud, pero también la tengamos en local, de forma que la recuperación nos será mucho más rápida. Bien. Para poder acceder a esta versión 6.7, si queréis probarla, si antes de pasar a producción un cliente decidís hacer alguna prueba, probar, por ejemplo, que las aplicaciones que tenéis instaladas siguen funcionando correctamente con la 6.7, es algo que siempre tenemos que hacer, porque puede ser que la aplicación no sea compatible en el tiempo en el que se lanza la versión de sistema operativo. Hay que tener en cuenta que la actualización debe ser como mínimo desde la versión 6.5 y también que no es posible realizar el downgrade. Es decir, una vez pasamos a la versión 6.7, no podremos pasar a la versión 6.6. ¿Esto por qué es? Esto es por el motivo que se realiza un cambio en el kernel de Linux, de forma que no es fácil hacer ese downgrade. Si no se hace un factory default, evidentemente ahí sí que se podría hacer, ¿no? Pero un sistema en producción, manteniendo todos los datos y configuración, no es posible hacer el downgrade. Bien, vamos a centrarnos ahora un poco en qué quiere decir esta gestión flexible del RAID. Pues bien, con ReadyNAS OS 6.7 se va a incluir la capacidad, la opción de poder realizar diferentes modelos de RAID. Hasta hoy, los modelos que teníamos eran el modelo JBOD, RAID 0, si no teníamos ningún disco, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10.
Bien, estos modelos se han ampliado ahora para poder realizar diferentes combinaciones de RAID 50 o 60, según también el rendimiento o bien la fiabilidad que queramos implementar en nuestro volumen. Además, incluye, como veis aquí, una pequeña gráfica en el que nos indica, en este diagrama, nos indica según el volumen que escojamos, cuál va a ser nuestra característica en función de la capacidad, rendimiento y fiabilidad. Comentaros que esta función está con FlexWrite. Mantenemos igual las dos tecnologías de XWrite y FlexWrite. En FlexWrite será cuando nosotros podamos hacerlo de forma personalizada, si no, XWrite se va a encargar, como siempre, de realizarlo de forma automática para nosotros. Ahora veremos qué opciones hay. Un detalle es que en el ReadyNAS RR4360, el ReadyNAS de 60 bahías, no está soportado XWrite. Es decir, cuando hagamos un factory default, cuando iniciemos desde fábrica, lo primero que tenemos que hacer es escoger qué tipo de write queremos implementar. Bien, ¿cómo implementamos estos diferentes tipos de write de 50 a 60? Bueno, mediante la funcionalidad de write group. Estos write group, ¿qué nos aportan? Bien, antes de la versión 6.7, con la versión 6.6 y posteriores, teníamos que podíamos expandir un write, ¿verdad? Con FlexWrite o con XWrite, los writes, los volúmenes, se podían expandir añadiendo nuevos discos. ¿Y cómo lo hacía? Pues como con ReadyNAS, lo que hacía era añadir nuevos dispositivos BTRFS a un dispositivo ya BTRFS existente, que es el RAID inicial, y creando así una asignación BTRFS única, de forma que a nivel de usuario nosotros veíamos que el volumen se había expandido, simplemente había crecido en tamaño y nosotros ya podíamos trabajar sobre él. Bien, ¿cuáles eran los problemas o bien las deficiencias en este modelo? Pues bien, eran que los metadatos, por un lado, estaban duplicados, todos en el primer write, es decir, en el primer volumen inicial, ahí todos los metadatos duplicados se almacenaban en este, mientras que en el resto de los volúmenes solo eran datos, de forma que se estaba ocupando de forma no igual en todos los volúmenes. Y por otro lado, también el primer write se llenaba antes que en el segundo. Es decir, que el primer write se empezaba a llenar de datos sin repartirlo de forma equitativa en todos los volúmenes. Esto nos causaba, pues, un uso del espacio disponible poco eficiente, de forma que siempre íbamos a ocupar el primer grupo mucho antes que el resto, de forma que también íbamos a llegar al llenado antes que si lo hiciéramos por separado. Bien, con la versión de ReadyNAS OS 6.7 lo que hacemos es una agregación de BTRFS continua a través de RAID 0. Es decir, en lugar de asignar o agregar un dispositivo BTRFS y crear una asignación única, lo que hacemos es unir los diferentes dispositivos con un RAID 0. De esta forma, todos los metadatos se reparten por igual en cada uno de los discos o volúmenes, de forma que se mantiene duplicado, pero por todos por igual, y también los datos se reparten. Es un stripe RAID 0, recordar que se escriben en línea en todos los volúmenes y discos, de forma que todos los datos se reparten de forma igual, de forma que el uso del espacio será mucho más eficiente y podremos tener una mayor capacidad de almacenamiento. Aquí vemos dos capturas en las que vemos cómo en la primera versión 6.6 encontrábamos como un solo dispositivo, en cambio en la versión 6.7 lo vemos como varios dispositivos en los que se reparte el almacenamiento de forma equitativa. Bien, por defecto, ¿cómo nos deja un dispositivo de fábrica? ¿Qué tipo de RAID nos implementa a partir de la versión 6.7? Pues bien, cuando tenemos solo un disco es JBOD, es decir, tenemos un volumen y ya está, no tenemos aquí ninguna redundancia. Con dos discos, como siempre, tenemos el RAID 1, no tenemos otra opción. Luego, con menos de 6 discos, o igual, aquí en este caso tenemos, o se monta un RAID 5, y cuando el número de discos es mayor a 6, en este caso se monta un RAID 6. ¿De acuerdo? Todo esto a llegar hasta los 15 discos. ¿De acuerdo? Ahora ya vamos a hablar de RAIDs que se montan sobre
el Readiness RR4360, que es el único que soportará más de 12 discos. En este caso, sobre todo el RR4360, tenemos que de 16 a 19 discos se montan 3 grupos de RAID 5, es decir, un RAID 50 con 3 grupos, de 20 a 24, 4 grupos, de 25 a 29, 5 grupos de RAID. Luego, a partir de 30 discos ya se montan RAID 60 con 2 grupos de RAID 60, por ejemplo, o 3 grupos de RAID 60 en caso de tener de 36 a 45. Y estos, además, se incluyen con un Global Spare. Los Global Spare lo veremos también, es una novedad que se incluye en Readiness 6.7. Bien, aquí sería, por ejemplo, una captura de pantalla, como veríamos un Readiness, un 4360, todo lleno de discos con todas sus capacidades, en el que tenemos los 60 bahías completas. Aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos los 4 grupos de discos. En cada uno de los grupos, como aquí estamos señalando el grupo de arriba, pues vemos que tenemos los 15 discos y cada uno de ellos tiene un RAID 60. Bien, para también facilitar o poder entender cuáles son las capacidades o características de un RAID, también hemos incluido una identificación del tipo de RAID. Es decir, cuando escogemos un RAID de forma personalizada, poder saber o categorizar ese RAID como es. Desde la opción de pobre, buena, mejor, la mejor o excepcional. Estas puntuaciones se tienen en el gráfico de capacidades que se muestra a la hora de gestionar el RAID, como hemos visto antes. Aquí vemos un ejemplo más gráfico en el que se puede personalizar, es decir, la tabla que hemos visto anterior es por defecto los RAIDs que se implementan, pero lo podemos hacer de forma personalizada con FlexRAID y activar nosotros la opción que queramos. En este caso, por ejemplo, podemos escoger un RAID 60 con un número de discos por grupo de 15 discos, 4 grupos, de forma que tenemos los 60 discos completos y sin ningún spare. Aquí nos indica que en la gráfica, a nivel de rendimiento, tiene poco rendimiento, es muy bueno en capacidad y es excelente en fiabilidad. ¿De acuerdo? Tenemos una descripción, según vayamos configurando el RAID, de cómo va a ser nuestro RAID, para poderlo identificar o determinar según las necesidades del RAID o del cliente. Bien, luego también se incluye la función de Explicit Spare. Bien, con Readiness 6 y anteriores, ¿qué implementamos? Con FlexRAID, cuando se había un disco que no se estaba utilizando, incluido en ningún RAID, este disco se utilizaba de forma implícita como spare. De forma que si uno de los discos de un RAID fallaba, se cogía el disco que estaba sin utilizar, hot, y se introducía dentro del RAID y se resincronizaba. Pues bien, con Readiness 6.7, en este caso, lo que hemos hecho es la opción de poder identificar un disco como Global Spare. Este disco Global Spare va a estar etiquetado, de forma que si cae un volumen, o cae un disco de un volumen, mejor dicho, se introduce este disco al mismo. De forma que si no se encuentra ningún explícito, Readiness realiza la búsqueda de discos de forma implícita, es decir, de discos no marcados. Pero sí nos da la opción de escoger qué disco va a ser el que se va a introducir dentro del RAID. Este se marca como color verde, es muy similar a como lo hacíamos en Ready Data. Bien, vamos ahora a las integraciones con Cloud. Por un lado, tenemos la integración con Cloud, con Google Drive, en el que nos permite dos casos de uso muy concretos. Por un lado, trabajar de forma sincronizada con Google Drive y su suite ofimática, es decir, tener varios usuarios, clientes, dispositivos trabajando con múltiples documentos o archivos y estos sincronizados con Google Drive y además también sincronizados con Readiness. La sincronización puede ser bidireccional, de forma que esos datos tenemos la opción colaborativa, pero manteniendo también los datos. Una versión en el NAS y otra versión en Google Drive, de forma que siempre tengamos control de los datos, tengamos recuperación, podemos aplicar ya nuestros mecanismos que queramos de replicación, de snapshots, por ejemplo, para recuperación de fallos o encriptaciones, cualquier tipo de funcionalidades que aporta
Red NAS, sobre todo en protección de datos y seguridad, lo aplicaremos a todos los ficheros que integremos con Google Drive. Por otro lado, ¿qué opciones también tenemos? Bueno, realizar un backup. Hacer un backup bidireccional, tanto hacia la nube o bien desde la nube al NAS, para aquellos entornos ya más dedicados al respaldo, ¿no? Al uso colaborativo. Bien, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, desde la pestaña Nube, en la que cada vez más tenemos más dispositivos o más integraciones disponibles. Aquí activaremos Google Drive. Google Drive se realiza una autorización con UAuth para poder integrar con la cuenta de Google Drive que escojamos. Y ya lo siguiente es escoger la carpeta local y la carpeta de destino, es decir, la carpeta cloud, mejor dicho. Y cuál es la dirección de sincronización, es decir, podemos sincronizar bidireccional de cloud al NAS o del NAS a cloud, según queramos o bien sincronizar los trabajos o bien queramos, si no, realizar funciones de backup, tanto hacia la nube o de la nube al NAS. Bien, podemos crear varias sesiones o varias carpetas de forma que podemos tener a cada uno, por ejemplo, una carpeta de usuario, pues cada usuario tenga su sincronización con el cloud. Eso haríamos también desde nube, la configuración, parametrización de cloud. Allí podríamos configurar cada sesión. Y por otro lado tenemos algunas opciones que nos permiten configurar. Por un lado, rate limiting en kilobytes por segundo. 0 va a indicar que no hay ningún límite de ancho de banda a consumir. Y por otro lado, pooling o el intervalos. Intervalos de sincronización, segundos. Cada cuántos segundos realizamos esa sincronización de datos. Por ejemplo, si es una sincronización bidireccional, lo que, imaginaos, se añada de nuevo en el NAS, se sincronizará hacia Google Drive y al revés. Lo que se añade o se borre en Google Drive también se modificará en el NAS. Bien, otro tipo de integración, en este caso es con Amazon S3. Amazon S3 es un servicio dentro de la suite o de la plataforma de Amazon Web Services en el que permite crear contenidos o contenedores de espacio de almacenamiento de forma muy sencilla e integrarlo además con diferentes servicios de Amazon Web Services que hay disponibles dentro de su suite. En este caso, se nos permite, por ejemplo, realizar funcionalidades como el backup de la nube a la S3, pero también integración de diferentes plataformas o herramientas con S3, podría ser, por ejemplo, con softwares de backups o bien con cualquier tipo de herramienta que permita esa integración con S3, pues permite crear un entorno, un ecosistema de integración entre todas esas plataformas que se integran con S3 y Red NAS. De esta forma, aunque no tengamos una integración directa con un fabricante, una solución, Amazon Web Services S3 nos va a hacer de esa interfaz de integración mediante la implementación de buckets o de contenedores. La configuración es muy similar a lo que hemos visto con Google Drive. La única diferencia es que Amazon S3 trabaja con unos parámetros que llaman Access Key y Secret Key. Estos Access y Secret Key se consiguen desde la plataforma o la consola de gestión. Se dispone en el parámetro de seguridad. Aquí creas estas claves y estas claves se copian en el NAS. Una vez hecho esto, ya la integración nos permite descubrir cuáles son los buckets o los contenedores que tenemos disponibles, o bien podemos crear un nuevo contenedor. Una vez seleccionado el contenedor, podemos establecer o configurar ciertos parámetros avanzados, como son, por un lado, el tamaño de los datos en los que se envía o que se paquetiza la información, por ejemplo, por defecto 16 megabytes, el tipo de almacenamiento. Amazon Web Services dispone de diferentes tipos de almacenamiento para implementar pues, mayores funciones de seguridad, de rendimiento. Luego, rate limiting, como hemos visto antes en Google Drive. Y, por otro lado, también el pooling, el intervalo de actualización que podemos hacer. Y, además, se incluye la función de encriptación de los datos, muy interesante. Una vez hecho esto, como también ocurría con Google Drive, escogeremos la carpeta local del NAS, la carpeta del cloud, en este caso el bucket, donde queremos almacenar los datos y luego la dirección de sincronización. Como ocurría en el caso anterior, también puede ser bidireccional, en sentido cloud o en sentido NAS. Y podemos configurar varias sesiones con la misma integración.
Bien, este es el resumen de todas las funcionalidades. Ahora vamos a ver o refrescar unas tablas de dimensionamiento de ReadyNAS de forma muy rápida. Comentaros que tenemos en desktop tenemos 4 familias, la familia 200, 400, 500 y 600. La familia 200 soportaría hasta 12 usuarios, y puede ser de 2 4 bahías, como veis. La familia 400, 40 usuarios. Cuando hablamos de usuarios, aquí hablamos concurrentes. Luego, la familia 500, que ya dispone de 10 gigabit, tenemos en 4, 6 y 8 bahías. Serían 80 usuarios concurrentes trabajando sobre ReadyNAS. Y la familia 600, 120 usuarios, también en modelos de 6 y 8 bahías. En rack, algo muy similar. Mantenemos, en este caso, 3 familias, podríamos decir, la 2000, que sería la 2120, hasta 40 usuarios, la 3000, formada por la 3138 y 3312, hasta 120 usuarios, y luego ya la 4000, que estaría formada por los 4312 y 4360, con el soporte de 160 usuarios concurrentes. Bien, vamos a ver ya las promociones que tenemos disponibles hasta el 31 de junio. En este caso, no más que una promoción, es un bundle disponible. Estos no es que estén hasta el 31 de junio, sino que van a estar de forma perpetua, en el que por la compra del bundle de puntos de acceso WAC720, WAC730 o WAC510, estos bundles ya tenéis disponibles en mayorista, pues bien, tenéis ahorros de un 32, un 28 o un 18% de descuento. Fijaos, este ahorro es respecto a la compra por separado, uno a uno, de los puntos de acceso en precio de PVD. Bien, luego en el ReadyNAS RR4360 tenemos también un 25% de descuento, de forma que os podéis aprovechar de esta promoción para un entorno muy escalable, un entorno en el que se requiera mucho almacenamiento. Tenemos el modelo que es más denso del mercado en su línea con, como os decía, las 60 bahías en 4 bus, de forma que para aquellos entornos de mucha escalabilidad nos puede ofrecer o nos ofrece una solución muy competitiva, tanto en precio como también en características. Por otro lado, continuamos con las promociones que teníamos en Q1 de discos gratuitos con la compra de un NAS, pero la ampliamos con la inclusión de el ReadyNAS, la familia 400, tanto el 422 de 2 bahías y el 424 de 4 bahías, en el que regalamos un disco de 4 teras gratis. Luego, en la familia 500 la ampliamos esta promoción regalando 2 discos de 4 teras en el ReadyNAS 524 de 4 bahías, 3 en el de 6 bahías y 4 discos de 4 teras, es decir, de 16 teras de almacenamiento en el 528. Con la familia 600 ocurre lo mismo, 3 discos para el modelo de 6 bahías, el 626, y 4 para el modelo de 8 bahías, el 628. Bien, también continuamos con las promociones y descuentos que tenemos o nuevos precios que tenemos sobre los switches Plus. Aquí tenéis una selección de casi todos los switches Plus, excepto el de 10 gigabit y el nuevo EasyMount, Click Switch. Todos tienen promociones, hasta un 16%. Los precios los podéis ver directamente ya en vuestro mayorista. Están aplicados directamente en el precio del producto final. Y ya por último, también cambio de precios que hay de liquidación del stock que tenemos de la familia 300, que como veis no estaba en la pantalla de tabla de dimensionamiento porque es una familia que está en proceso vías de OL. De hecho, ya la familia de 312 y 314 no hay unidades en stock, en el almacén. Puede que algún mayorista pueda tener en stock, pero en nuestros almacenes ya no hay nada de stock. Y la familia 316 sí que hay todavía, con lo que podéis aprovechar los descuentos que veis del 316 hasta un 34% de descuento. Bien, ya por finalizar, explicaros los próximos eventos, formaciones que tendremos. Por un lado, de aquí un rato, si tenéis tiempo, queréis, podéis ver un webinar que hacemos en directo con IDG, en IDGTV. Aquí tenéis la dirección web, idgtv.es, ahí lo podréis ver de forma muy fácil, y en el que es un webinar que hacemos conjuntamente con Pure Storage, con Beam Backup y nosotros, de forma que
puede ser interesante ver los 3 puntos de vista que ofrecemos los 3 fabricantes. Y finalmente, ya por comentaros las formaciones que realizaremos en mayo-junio, todavía no tenemos las fechas, pero por si no habéis asistido a las que hicimos anteriormente, a la presentación que hice las semanas anteriores, tenemos una formación avanzada, en este caso, respecto a marzo, que era una formación básica, y que va a estar dividida en 2 formatos. Un formato webinar de unas 4 o 6 horas y en un formato presencial, de un día completo, hands-on, es decir, la idea es que sea todo práctico, ese día que venimos o que venís a Madrid o Barcelona a hacer la formación, pues haremos el webinar, la parte más teórica, os digo unas 4 o 6 horas, en 1 o 2 sesiones para poder repartir el día. Y serán dedicadas, es decir, serán dedicadas para almacenamiento, para wireless o switching y podréis asistir a la que queráis, tanto o a las 3, o a 2, o a 1, o a storage y wifi, o cualquier combinación que queráis. No es como la anterior, la esencial, que se tenía que acceder o bien la wireless y LAN, o bien storage, o bien a todas. Aquí no hay ninguna limitación. En breve, seguramente la semana que viene ya os digamos las nuevas fechas, una semana que viene o la siguiente. Tengáis las nuevas fechas definitivas. Bien, esto es todo por hoy. Gracias, como siempre, por asistir, por ser fieles a estas sesiones. Como os he comentado al principio, tenemos, si alguno ha entrado más tarde, tenemos las presentaciones que se van a compartir en SlideShare para que podáis acceder a ellas en cualquier momento y siempre. Y luego también los vídeos grabados en YouTube en el canal de NetGear Iberia. Suscribiros y así recibiréis las actualizaciones cuando vayamos subiendo los vídeos. Bien, esto es todo. Muchas gracias, como siempre, y os espero de aquí 2 semanas con un nuevo webinar. Buen fin de semana.